Estamos de regreso en Palabra y Razón. Estamos hablando del tema candidatos y elecciones. Recuerde que puede dejarnos su correo al correo de Carlos, que es carlos@palabrayrazón.com, o también nos pueden dejar un mensaje en el teléfono 625-8930 en el buzón de voz. Carlos, en el segmento anterior estábamos hablando de cómo elegir a un buen candidato y de que nuestra responsabilidad como ciudadano, como también creyentes, es votar. Pero ¿cómo elegir a un buen candidato? Bueno, mira, hablamos precisamente que la Biblia nos llama a que elijamos candidatos que tengan capacidad y que tengan carácter. Entonces, esto es algo muy difícil realmente de poder evaluar, pero no tan difícil. O sea, creo que cuando menos debemos intentarlo, que debemos de tratar de evaluar o de buscar. Yo creo, Cindy, que empezamos a elegir no porque empezamos por un partido, porque empezamos por alguien que nos cayó bien o porque es tío del compadre, del primo, ¿verdad? No, empezamos entonces pensando en la persona. ¿Qué tipo de persona aparenta ser? ¿Qué tipo de persona está comunicando que es? En otras palabras, evaluamos un candidato en base a evaluarlo como persona. ¿Cuál fue su formación? ¿Cuál ha sido su historia? ¿De dónde viene? ¿Sus padres? ¿Qué tipo de carrera ha tenido? Si ha sido profesionista, si ha sido un comerciante, si ha tenido éxito, si ha fracasado, pero también, o sea, su manera de expresarse, si es sencillo, si es humilde, si es transparente, si está dispuesto él a revelar cosas de su vida. En otras palabras, estamos buscando esos elementos. Y una cosa muy importante que a lo mejor dices, oye, es que estás hablando de carácter y todas esas cosas no se pueden evaluar en la publicidad, porque tú ves la publicidad de qué se trata, ¿no? Es difícil y no puedes encontrar algo que te diga, esta persona es humilde, como tocas de decir, humilde, sencilla. Porque la verdad es que vemos puros cartelones. Vemos eslogans, vemos Claro. propuestas, vemos cosas así que no nos dicen gran cosa. Pero si no sabemos qué buscar, pues menos lo vamos a encontrar. ¿Qué debemos hacer? Entonces, precisamente, enfocarnos en tratar de encontrar estas cosas. Lo primero, la persona. Yo diría, punto número 2, evaluar la propuesta de la persona, lo que la persona está proponiendo hacer. Y yo creo que sí es importante que todos crezcamos, que empezamos a investigar, que empecemos a leer las entrevistas, que las veamos. A veces simplemente, están entrevistando a un candidato, cámbiale. Viene una entrevista en el periódico, cambia. Esas cosas son importantes porque ahí los candidatos están presentando sus propuestas y yo creo que para poder hacer una elección informada tenemos que leerlo. Ahora tú puedes pensar a lo mejor en alguien, pues en una colonia, una persona sencilla, humilde, ¿verdad? Que no tiene lo mejor ni siquiera televisión o no puede escuchar por radio o lo que están viendo. ¿Cómo le hacen? ¿No se deja llevar por los eslogans? O porque vio a alguien y dijo, no, pues ese me cayó bien, o ese... porque fue a su casa. Sí, ¿verdad? O se ve simpático, o alguna Está cosa así. guapo. No, o sea, yo creo que aún esas personas, si no saben qué hacer, creo que pueden comentarlo. Oye, ¿qué tipo de persona crees tú que sea este candidato? ¿Cómo lo percibes? ¿Verdad? ¿Cómo lo ves? Creo que sí es importante que en este aspecto todos los ciudadanos hagamos un esfuerzo de poder investigar esto, la persona y su propuesta. En tercer lugar, vendría el partido, a lo mejor. Entonces, Carlos, yo no me puedo dejar llevar ni por mis familiares, ni por mis amigos, ni siquiera porque a lo mejor voté siempre por ese partido, o porque me gusta el color a lo mejor del partido. Sí. Bueno, no, creo que sí es importante pedir opinión, o sea, evaluar a los candidatos, pero sí, en el partido, yo creo que viene como en tercer nivel. Evaluar a un candidato, decir, voy a votar por él porque es de este partido, y porque mi familia siempre ha sido de este partido, o porque yo siempre he votado en este partido. Se me hace que no empiezas por ahí, empiezas en la persona, pero sí se me hace que es importante que tú evalúes el partido. ¿Por qué? Porque vamos a elegir, por ejemplo, legisladores. Entonces, los legisladores votan nuevas leyes que son en algunos casos mucho más importantes que lo que está haciendo un funcionario ejecutivo, un funcionario gubernamental. Un legislador puede cambiar el destino de todo el país, o una legislación, ¿verdad? Entonces, los partidos tienden a inclinarse o son más conservadores o son más liberales o tienden a una tendencia, siempre votan hacia una tendencia o hacia otra. Entonces, creo que el partido sí es importante evaluar porque sabes más o menos qué tipo de línea van a llevar. Ideología. Sí, o sea, de su ideología,
¿verdad? Y tú te puedes identificar por ese lado. Y es importante que entonces evalúes principalmente a los legisladores por medio del partido, pero no piensas por ahí. Inclusive yo diría que si hay personas que son partidistas y son personas muy entregadas, creo que sí es importante, aún ustedes que tienen ya una inclinación muy fuerte con cierto partido, a que evalúen también estas características, especialmente si realmente creen en la Biblia y si realmente creen que los principios bíblicos son algo que nosotros tenemos que recuperar y tenemos que buscar esos valores en nuestros candidatos. O sea, nomás ponte a pensar, ¿verdad? Que sea una persona que no le gusten las ganancias deshonestas, que sea una persona honesta, que sea una persona temerosa de Dios. Una persona temerosa de Dios es una persona que reconoce que le va a dar cuentas a Dios, que todo lo que haga, o sea, tendrá que rendir cuentas sobre de ello. Oye, esto es importantísimo. Ahora, también es difícil evaluarlo, pero sí puedes percibir si es una persona humilde o es una persona que tiene una alta estima de su propia opinión. Claro. Ahí se ve si es una persona. Ahora, si es una persona veraz, una persona veraz es una persona sin doblez, una persona transparente, una persona sencilla que te deja ver realmente cómo es, qué es lo que piensa, cómo ha actuado en el pasado, etcétera, que reconoce sus errores. Una persona que no le gustan las ganancias deshonestas, pues es una persona que detesta la corrupción, que lucha contra la impunidad, que lucha contra la ilegalidad. O sea que es una persona que respeta y ama la ley, que es derecho, ¿verdad? O sea, ese tipo de cosas serían nuestros gobernantes. Si eso lo estuviéramos nosotros buscando y evaluando, creo que pudiéramos tener muy buenos gobernantes si fuera así nuestra elección, ¿no crees? Pero ¿dónde entra Dios en todo esto del proceso electoral? Bueno, yo aquí en este programa les hablamos, les decimos acerca de dónde entra Dios precisamente en nuestra vida. ¿Dónde está Dios en todo esto? Y creo que esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde entra Dios en el proceso electoral? Y yo creo que principalmente entra en que nosotros busquemos la ayuda de Dios en la elección del candidato. No nomás que oremos por nuestros gobernantes, sino que le pidamos al Señor la sabiduría, la dirección necesaria para poder hacer una buena elección. Si Dios está permitiendo que por medio de la elección recibamos nuestros gobernantes y esos gobernantes provienen de Él, entonces Él nos puede decir, Él nos puede guiar, Él nos puede iluminar en este proceso. Yo creo que el domingo de elecciones debería ser el domingo de mayor oración en esta ciudad, en donde todos los creyentes podríamos estarle diciendo, Señor, guíanos, Señor, ayúdanos, Señor, oriéntanos y muéstranos cuál es el mejor candidato para nuestra ciudad, para nuestro estado y para el Congreso. Señor, ilumínanos, ¿verdad? Y yo creo que sí puede haber una dirección. Y ahí donde tú creas que Dios te está mostrando, Dios te está guiando, pues por ahí votar. Entonces, en vez de quedarnos en la casa y quedarnos con un abstencionismo, tenemos que pedirle a Dios que nos guíe para no ir a la casilla sin saber cómo, porque en blanco, ¿no? Bueno, eso vamos a hablar ahorita que volvamos en el próximo segmento aquí en Palabra y Razón. Quédese con nosotros.